Repite lo que ibas a decir nuevamente, porfa. No veo la guía, pues. Ah, ya la vi. Ya. Neumática. Particulariza la hidrostática e hidrodinámica al estudio de los gases. Ujú. O sea que en vez de utilizar ahora líquidos, utiliza ¿qué? En vez de utilizar líquidos, Usa gases. gases. ¿Te ha preguntado alguna vez lo que es un neumático? Una llanta, lo que lleva una llanta, ¿no? Ujú. Lleva una llanta, pero ¿dónde estará el neumático? Adentro, profe, de la En llanta. el aire, adentro. Ajá. Ajá. ¿Y qué tendrá si está dentro de la llanta? Te das cuenta que lo llenan con ¿qué? De aire. Un aire, aire. Entonces, ahí tenemos un caso de aplicación de los fluidos, ¿verdad? En vez de ser líquido, ahí lo vemos de aplicación de los gases. Otra, por ejemplo, los flotadores, el mecanismo que utilizan los buzos cuando vayan al deporte de bucear, ¿cierto? Sí, Han visto, por ejemplo, y se ve mucho en la biología marina, cuando los exploradores van a las mismas zonas abisales, ellos utilizan, ¿qué instrumentos utiliza ellos? A ver, recuérdenme así, que ustedes lo han visto a veces en las películas. una bomba, no, ¿cómo es que? Ujú. Para no ahogarse, Un tanque de oxígeno. Un tanque de oxígeno. Ay, es un tanque de oxígeno. ¿qué más? El oxígeno está dentro del tanque, pero ¿cómo llega? Ellos tienen como una máscara, una Ajá, una máscara, y esa máscara está comunicada con el tanque de oxígeno. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Unas qué? ¿Cómo le llega el oxígeno a la máscara? Desde el tanque. Una manguera, Manguera, una manguera. Mira que hay que darle sentido común. Muy bien, una manguera. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo lo ¿Qué que caso, aprendí, profesor? Usted disculpe, no escuché. la manguera comunica desde el tanque, del sistema del tanque a la máscara. ¿Sí? Ese es el mecanismo de aplicación neumática. Ahora cuando vas a inflar Y un taladro también lo aplica como neumática. el taladro, bueno, en el sentido de pronto, a ver, de pronto ondas, no sé cómo decirte en estos momentos, pero me pareció ver en algún momento como un soplador a gran presión, ¿cierto? Ese es el estilo. ¿Ustedes se recuerdan cuando están limpiando a veces los parques con tanta hoja, tanta basura? Le aplican una máquina que funciona como un soplador y lo que hace es reunir, ¿cierto? Como barrer con aire. Eso es a base de aire. Una motobomba que pulsa el aire a gran velocidad y lo concentra en un pequeño dispositivo, una boca muy pequeña, y ahí nos va dando cuenta cómo es necesaria una bomba para impulsar el aire a gran velocidad a través de la boquilla. O sea, el área de la boquilla ahí juega el papel importante para aumentarle la velocidad.
De pronto en ese sentido sí se pueda considerar, ok. Y en el caso hay un taladro que a veces ellos usan con agua como fluido para barrer todo lo que provoca el perforar la superficie. Eso es normal como tecnología, es una novedad. Bien. Voluntaria que quiera leer la siguiente. Sigo colocando Olinda, ¿verdad? Sí. Olinda fue la que leyó ahora. A ver, Yuenis. Fluido. Ajá. Toda sustancia puede desplazarse fácilmente cambiando de forma. Incluye tanto líquidos como gases. Bien. Estoy colocando aquí más. Significa una participación adicional. Perfecto. Y ahí vemos el concepto formal de fluido. Concepto que a veces lo direccionamos solamente para las sustancias líquidas y resulta que también los gases se pueden considerar como fluidos tales. Lo que ocurre es que los líquidos se adecúan a una forma del recipiente que los contiene, se adoptan la forma, son más estables. Mientras que los gases, ¿será que yo puedo decir que lleno un vaso con aire o un vaso con oxígeno? ¿Qué le pasará a ese oxígeno? ¿Qué le pasará al aire? Quedará Se en sale, el... ¿verdad? Sale, ¿verdad? Entonces la única manera y evitar que se escape, ¿qué sería? Tapándolo, poniendo una tapa, ¿verdad? Taparlo. Y al taparlo, eso origina un recipiente cerrado, un cilindro. Por eso salen los tanques de gas. Por eso las propiedades de los gases es la tendencia a dispersarse fácilmente y la única manera de controlarlos es que ellos queden confinados o que queden atrapados, asegurados, sellados dentro de un recipiente. Y ahí sí podemos ver que tienen la forma que ellos adquieren normalmente. Bien. Otra persona que quiera leer, voluntaria. A ver, Yo, Yaciret, las características de los fluidos. Características de los fluidos. Primero, cambian de forma cuando se están sometiendo de fuerzas externas. Segundo, no restituyen su forma original luego de alguna deformación causada por una fuerza externa. Y la tercera tenemos El la otro también, modelación. profe. Sí, esa es la modelación, ¿verdad? ¿Cómo es que se lee la modelación? Dice, Sí. Densidad igual a masa sobre volumen. no se te olvide, no se les olvide eso. ¿Cómo hallo la densidad? Necesito conocer dos medidas, la masa y el volumen, dividirlas y eso me da la densidad. Por supuesto, ahí tenemos en el cuadro de la derecha la magnitud como tal. Se utiliza esa letra griega, parece una P, se llama Rho, y eso significa para nosotros densidad. Su modelación sería lo que había dicho ella en palabras, quedaría simbólicamente como densidad es igual a masa sobre volumen. Siempre las modelaciones las voy a estar resaltando así de amarillo y colabóranos enseguida cuáles son los sistemas de medida, cuáles serían las unidades. A ver, porfa. En el sistema internacional sería kilogramos sobre Metros cúbicos. metros cúbicos. Y Metros cúbicos. en el decimal sería gramos sobre centímetros cúbicos igual a gramos sobre mililitros. Exacto.
Y en el sistema inglés sería libras sobre pies cúbicos. Perfecto. Esos son los famosos sistemas de medida. ¿Me recuerdas tu nombre, apellido? Ballesteros. Ballesteros. ¿Otra persona voluntaria? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. A ver. Ya te voy a decir lo que vas a hacer. Espérate un momentico. ¿Ahí se alcanza a ver la tabla? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, unas preguntitas sencillitas. A ver. Tú observas allí de las sustancias que aparecen debajo del agua, ¿cierto? La primera columna se refiere a la sustancia y la segunda columna se refiere al valor de la densidad y por supuesto ya aparecen al lado gramos sobre centímetros cúbicos, que es la unidad de medida. Bien. Entre las sustancias líquidas que ves allí, ¿cuáles son las que aparecen? A ver. Está el agua. ¿Qué más? ¿Cómo así, profe? ¿Cuáles son de las sustancias las que ves allí que son líquidas? Ahí está el agua. El agua de mar, el alcohol etílico, el... Esas son las únicas, ¿no? ¿Sí? El aceite también, pero bueno, el aceite es líquido, pero tiene como... El líquido. Sí, es líquido ya. Vamos a considerarlo así. Y hay otro abajo que se te escapa. ¿Cuál será? Petróleo. El petróleo. Ajá. El petróleo. ¿De acuerdo? Ya miraste cuáles son. Agua, agua de mar, alcohol etílico, aceite y petróleo. Bueno, fíjate que esas sustancias, cuando uno las echa en el agua, una puede flotar, otra puede hundirse. Profe, el petróleo es Ajá. un líquido. Sí, el petróleo es líquido. Dime al menos dos sustancias de las que tú crees allí. Ahí hay tres realmente, tres sustancias de las que flotan en el agua. ¿Cuáles serían? O sea, pero de todas esas, de todas. Las que mencionamos, las líquidas que mencionamos. El aceite, el petróleo y el alcohol etílico. Exacto. Eso significa que esas sustancias son menos densas que el agua. Es lo que te está enseñando. Si yo te preguntara a ti, dime cuánto vale el valor de la densidad del agua pura, léelo en la 1 tabla. 1. ¿Un qué? Le agrega la unidad, gramos. gramos sobre centímetro cúbico. Es. Si buscamos la densidad del alcohol etílico, ¿cuánto da? 0,81 La del aceite. gramos sobre centímetros cúbicos. Sí. La del aceite. 0,92 gramos sobre La centímetros de cúbicos. petróleo. 0,87 gramos sobre centímetros cúbicos. Y fíjate, todos esos valores que acabas de leer, ¿son menores que 1 o son mayores que 1? Menores. Entonces, estás aprendiendo de que la densidad de una sustancia, si es menor que la densidad del agua, ¿hacia dónde tiende a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, correcto, correcto. Y eso le puedes decir tú que es menos denso,
O sea que esas sustancias son menos densas que el agua. Por definición, vamos a aprender que las sustancias sólidas y las sustancias líquidas, su densidad se define a partir de la densidad del agua pura. ¿Ya? Con ello eres capaz de predecir sin necesidad de estar echando el aceite. Y ahí lo vamos a entender, por qué el aceite que aparece en las sopas cuando estás haciendo algún sancocho, unas sopas, porque el aceite queda arriba. Porque es menos denso. En cambio, cuando las cosas tienen mayor a 1 la densidad, ellas en vez de subir lo que hacen es bajar. Y entonces uno le dice que son más densas. Y así vamos a tener sustancias sólidas. Muy bien. ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Me recuerdas? Ramos María. Ramos María. Otra voluntaria. Profe, se disculpe, mi compañera Yuelis Álvarez me dijo que se le acabó de ir la luz y por eso se tuvo que salir de la clase. Ok. Bien. ¿Voluntaria? ¿Otra niña voluntaria? ¿Voluntaria para qué, profe? Para hacer una pregunta de la segunda parte. Más o menos son parecidas a la anterior. ¿Quién quiere participar? A ver. Vamos a ver si está dormida Yaciret Ballesteros. Yaciret Ballesteros. Yaciret Ballesteros. Profe. Ah, qué bien. A ver, Yaciret. Date cuenta cuáles son. Me vas diciendo cuáles son las que están en estado sólido después de las que le llevan el paso anterior. Me vas diciendo. ¿Cuáles son los que están en estado sólido? Tenemos el acero. El acero, el oro, el aluminio, el cobre, la plata, el diamante, el icopor, el platino, el titanio, el magnesio, el mercurio y el Mercurio. níquel. El mercurio. Mucho cuidado con el mercurio. Mercurio está en estado líquido. Ya, a temperatura normal, por supuesto. Ya tenemos seleccionado ahí. Hago una pregunta. ¿Cuál de los que vemos allí tiene mayor densidad? El oro. ¿Segura? ¿Qué dice Sofía? El platino. El platino. Mira el oro y mira el platino. ¿Cuánto vale la del oro? La densidad del oro. 19,3. ¿Y la del platino? 21,45. Entonces, podemos definir que el platino es el que tiene mayor densidad. ¿Sí? Entonces, fíjate, si yo comparo entre ellos mismos, yo encuentro de que ellos también se pueden definir como con más densidad o con menos densidad. ¿Cuál crees que de todos esos tendrá menos densidad? El icopor. El icopor. Sin necesidad de coger el icopor y echarlo en agua, con ese valor que yo tengo ahí, yo puedo decir, pero si es 0,01, eso es mucho menos que 1. El agua vale
para que quede en el agua flotando tiene que ser menor que 1. Y eso, coincido, el icoporo es menos de 1. Por lo tanto, póngale sello. Ah, eso flota. No tengo necesidad de ir a hacer el experimento, porque ya yo tengo todos estos datos empíricos. En cambio, fíjate, yo cojo, se me ocurre coger un pedazo, un detalle ahí, se me estaba olvidando. Con el curso anterior abrí una convocatoria de aquella estudiante que sea capaz de poner a flotar una aguja de coser, de esas de mano, a flotarla sobre un vaso con agua. Quien lo logre, magnífico, pero tiene que explicar cómo lo logró y qué fenómeno hace posible eso. Esa es la idea. Poner a flotar una aguja de coser, de esas de mano, de coser, de modista, ponerla a flotar sobre el agua. Quien tenga eso definido, le doy 5 participaciones automáticamente. Ahí no vamos a discutir, que todo se vea súper bien. ¿De acuerdo? Está abierta la convocatoria. Bueno. Ya para terminar, tenemos lo que está en azul, que sería las densidades del Aire. aire. Entonces, para hablar de los gases, ahí tenemos el monóxido de carbono, ahí tenemos el dióxido de carbono y ahí tenemos el helio. Y ahí al lado derecho están las densidades. Fíjate que las densidades son demasiado más pequeñas que la del agua, que vale 1, y estas son 0,001. Son más pequeñas, más reducidas. Cuando uno compara los gases, la densidad de ellos se compara con la densidad del aire a una temperatura, porque lo que es el gas, lo que es el aire, lo que son los gases, son más sensibles a los cambios de temperatura. Cambian. ¿Usted decidió alguna vez en la fiesta de su quinceañero comprar unos globos y pedirle el favor a la piñatería que les inflara con helio? ¿Qué le sucede a esos globos? Profe, si uno los suelta, suben y suben. Ajá. Cuestión diferente que ocurre que usted lo llene con aire de sus pulmones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo llena con aire de sus pulmones? ¿Suben Caen o al bajan? suelo. Caen al suelo. Entonces, ahí podemos como que darnos cuenta, si yo comparo el aire de los pulmones con el aire, con lo que representa el helio que se llenó los globos, ¿el helio es más denso o es menos denso que el aire? Si es menos denso, El denso. helio es más de... menos. Cuando te le dices más denso, le das como que entre comillas que pesa más. Cuando le dices menos denso, le das entre comillas como que pesa menos. ¿Ya? Pero no es peso realmente, es concentración. Entonces, si es menos denso el helio va a subir, el aire va a bajar. Hay un incendio en un sitio encerrado. ¿Cómo te logras salvar? Primero con lo del aire. El incendio produce monóxido de carbono. ¿Cómo te logras salvar hasta antes de ser rescatada? ¿Caminas o vas? Así agachada, arrastrada. Agachan. Ujú. Entonces la razón es mirar en el aire, sabemos que está el oxígeno, y comparar el aire con el monóxido de carbono. ¿Cuál es el monóxido de carbono? Ahí está. ¿Cuánto vale? 0, ¿qué? 00 1165. Y la del aire vale 0,00129. ¿Cuál de las dos
¿Cuál de los dos es mayor? Mucho cuidado con lo que van a responder. ¿Cuál es el mayor? El de ¿Eh? CO2. El dióxido de carbono. No, nada más estamos comparando el aire y el monóxido, no el dióxido. Ah, Eso es lo El mismo. monóxido es mayor. ¿Segura? mayor es el de 0,002. Ese es el mayor. Ha mirado bien, le puse la cascarita a propósito. Cuenta los números Mayor de- es el aire. Ujú. Cuenta el número de decimales. Si le falta un número, le colocan el 0 al final para que queden parejos. Y así sí los puedes comparar. Lo que dice Nieto es cierto. La del aire es mayor. Y si el aire es mayor, ¿hacia dónde va el aire? ¿Hacia abajo, en una habitación, en ese incendio o hacia arriba? Hacia abajo, profe. Hacia abajo. Y por eso que tienes que agacharte o ir arrastrándote en el suelo para que no te ahogues, porque si vas caminando, se te acaba el oxígeno. Y ahí te puedes perder el conocimiento.